Él era el hombre de confianza de Juana de Arco y el noble más rico y poderoso de Anjou. Fue un héroe de guerra, el mariscal de Francia, pero también ha sido descrito como el asesino en serie más horroroso de la historia francesa, un hombre que inspiró el macabro cuento de Barbe Azul. En este video vamos a ver a Gilles Doré, el hombre que supuestamente vendió su alma al diablo y finalmente pagó el precio final. Bienvenidos a Locura Medieval. La familia Gilles de Montmorency-Laval nació en 1404 en Machecoul, en la región de Reyes, en Anjou. Se sabe poco sobre sus padres, pero su nacimiento fue bien recibido, y muchos de la nobleza cercana fueron invitados a su bautizo en la iglesia del pueblo. De Rys era un chico brillante y su familia era extremadamente rica, por lo que no se escatimó en gastos en su educación. Era un alumno entusiasta y se volvió fluido en latín. Leía e ilustraba manuscritos. Luego se convirtió en un gran patrocinador de las artes. Estaba especialmente interesado en las demandas del entrenamiento físico y las tácticas militares. Lamentablemente, su padre Guy de Laval murió en un accidente de caza con un jabalí cuando de Rys tenía solo 10 años. Su madre, Marie de Crayon, falleció meses después, y Gilles, a sus 11 años junto a su hermano menor René, pasó a estar bajo la tutela de su abuelo materno, Jean de Crayon. De Crayon era un hombre sin principios, ambicioso y codicioso de moral cuestionable, que veía su adopción de los niños como una forma de aumentar su riqueza personal. Intentó casar al de Ray de 13 años con una huérfana muy rica de Normandía, pero como ella solo tenía 4 años, el plan fracasó. Finalmente, se casó en 1420 a la edad de 16 años con la heredera Catherine de Tours de Bretaña. Esto hizo que Gilles de Rys y su abuelo fueran increíblemente ricos, y se decía que de Rys mantenía una corte más lujosa que el propio rey francés. La guerra. La familia de Rys eran una noble familia francesa y como tal tenían el deber de proteger el reino de los ataques y apoyar a su rey. La Guerra de los 100 Años con Inglaterra, que inició en 1337, involucra una lucha entre ambos países por el trono francés. De Rys se involucró en el conflicto cuando Bretaña, su nuevo hogar, se volvió un territorio en disputa. En 1427 de Rys tuvo su primer chance para ir a guerra. Era impulsivo pero apasionado en el campo de batalla, lo que lo hacía un luchador competente y sin miedo. Estaba tan bien confiado por el delfín Carlos VII que se le pidió que cuidara a Juana de Arco durante la batalla. Cuando ella apareció en la escena en 1429, lucharon juntos varias veces, más notablemente en la liberación de la ciudad de Orleans de los ingleses. Posteriormente, Carlos nombró a de Rys mariscal de Francia cuando tenía solo 24 años, una distinción militar que solo se otorga por logros sobresalientes, cita, por sus servicios encomiables y muchas hazañas valientes. Juana y de Rys vieron a su amado delfín ser coronado rey Carlos VII de Francia, en la catedral de Reims. Pero Juana fue capturada por los ingleses y quemada hasta la muerte en Rouen en 1341. Ahora Rys podía dedicar más tiempo a sus propiedades, siendo reconocido por su naturaleza extravagante. Gastando imprudentemente, despilfarró enormes sumas en sirvientes, arte, tapices, libros y muebles. Tampoco le disgustaba vender tierras familiares cuando necesitaba aumentar su riqueza personal, para gran disgusto de su abuelo. De hecho, cuando Jean de Crayon murió, dejó su espada y coraza a René, el hermano de Rys, como un gesto de desagrado. Pero la muerte de su abuelo solo significó que de Rys estaba libre para gastar una de las mayores fortunas personales de Francia. Sin oposición. El bazar. Aparentemente preocupado por su propia redención, de Rys se volcó a la religión y financió la construcción de su propia capilla personal para la dicha de su alma. Oficiaba oraciones allí y celebraba misas con elaboradas túnicas que él mismo había diseñado. La llamó la Capilla de los Santos Inocentes, y la llenó con un coro de jóvenes, todos seleccionados personalmente por de Rys. Luego produjo el misterio del asedio de Orleans, un espectáculo teatral con al menos 150 actores y 500 otros miembros del equipo. Se hicieron unos 600 trajes y luego se desecharon, después de ser usados solo una vez antes de que se construyeran nuevos para futuras actuaciones. Nadie le dijo que la moda rápida es mala.
De Rey incluso pagó a la gente para que viniera a ver su obra y proporcionó una cantidad ilimitada de comida y bebida para todos. Todo el evento casi lo lleva a la bancarrota y vendió muchas joyas de su esposa y algunas propiedades más para recuperar sus pérdidas. Su familia solicitó al Papa Eugenio IV y al propio rey de Francia que intentaran evitar que vendiera más. Aunque el Papa se negó a involucrarse en el asunto, un decreto real le prohibió vender más propiedades de la familia. Lo oculto, y es en este punto cuando su vida tomó un giro más oscuro. Su atención se volcó hacia la alquimia, y lo oculto como una forma de ayudarlo a salvar sus finanzas que rápidamente estaban fallando. Empleó el conocimiento de una serie de hechiceros y alquimistas. Dos hombres particularmente siniestros con los que de Rays se involucró en 1438 fueron el sacerdote Eustache Blanchet y el clérigo italiano Francesco Prelati, quien supuestamente podía invocar demonios. En su castillo en Tiforge se intentó invocar a un demonio llamado Varón para que de Rays pudiera firmar un contrato con el espíritu maligno con la esperanza de que restaurara su riqueza y reputación por medios ocultos. Prelati insistió que se necesitaban partes del cuerpo del niño como sacrificio tras 3 intentos fallidos de manifestación de demonios. Aunque de Rays proporcionó estos en un contenedor de vidrio, la magia negra no funcionó y se quedó enojado y aún más pobre. Los asesinatos. Entonces, ¿Jill encontró de repente algunos pedazos de un niño muerto por ahí? ¿O había algo aún más perturbador ocurriendo en el castillo? Parece que los niños habían estado desapareciendo en todas las áreas alrededor de las residencias de los de Rays durante años. Se alega que después de la primavera de 1432, todas las propiedades de The Rays tenían salas de placer donde él y sus compañeros se abandonaban a sus indulgencias sexuales. Y tristemente, las desapariciones de jóvenes muchachos estaban conectadas a estas actividades. El primer caso fue el de un chico llamado Judon, que era local de Machecoul. Fue contratado para llevar un mensaje al castillo por 2 de los primos de The Rays. Se asumió que Judon fue secuestrado por ladrones cuando no regresó a casa. Muchos de los niños entraron al castillo de Machecoul y nunca salieron, atraídos allí con promesas de comida u otras distracciones. Se decía que una vez dentro del castillo, el niño secuestrado sería mimado y vestido con ropa cara. The Rays y sus cómplices participarían en una comida indulgente, con mucho beber antes de que el joven fuera llevado a su habitación especial. Una vez allí, como testificó más tarde el guardaespaldas de The Rays, su amo colgaría a los niños de cuerdas antes de que ocurriera el abuso y la tortura, seguido de asesinato por decapitación y luego desmembramiento. Los sirvientes luego deshacían de los pedazos diseccionados quemándolos en las chimeneas alrededor del castillo. Se decía que había entre 80 y 200 víctimas con edades comprendidas entre los 7 y los 20 años, pero el número real es desconocido ya que la mayoría de los cuerpos fueron enterrados o quemados. Era bastante común en la Edad Media que los nobles acogieran a jóvenes como pajes o sirvientes. Así, muchas familias de los niños simplemente no habrían sabido de la muerte de su hijo. No obstante, en varias zonas se comentaba sobre las peculiares preferencias de The Rays. Frecuentemente, a las familias de las víctimas se les decía que los ingleses se habían llevado a sus hijos y, por su baja posición social, temían hablar. El juicio. Rays no fue arrestado hasta 1440 pese a los rumores, cuando sus hombres secuestraron a un clérigo tras una disputa ajena. Se inició una investigación y la iglesia descubrió evidencia de los asesinatos de niños. The Rays fue juzgado por delitos como sodomía, herejía y asesinato tanto por los tribunales civiles como eclesiásticos. Sus sirvientes admitieron secuestrar a niños para que él los abusara y asesinara. 2 sacerdotes franceses testificaron que estaba obsesionado con lo oculto y usaba las extremidades de los niños en sus oscuros rituales de arte. The Rays afirmó su inocencia al principio, pero fue amenazado con tortura y excomunión. Parece que The Rays era muy religioso, y creyendo que estaba en peligro de pasar la eternidad en los fuegos del infierno, confesó todas sus nauseabundas ofensas que habían durado más de una década. El tribunal civil lo encontró culpable de asesinato, la iglesia de herejía, y fue condenado a muerte. Fue ahorcado y luego quemado el 26 de octubre de 1440 junto con 2 de sus cómplices en Nantes. Debido a que The Rays había confesado y mostrado contrición, fue escoltado al lugar de su ejecución por el obispo y la multitud entonaba oraciones por su alma. Curiosamente, tras su muerte, los habitantes de Nantes ayunaron 3 días.
considerándolo un ejemplo de penitencia cristiana. Irónicamente, en el aniversario de su ejecución, los padres de Nantes conmemoraban la salvación de de Rays azotando a sus hijos. La verdad. Gilles de Rais siempre iba a tener un lugar en la historia medieval debido a su gran carrera militar y su conexión con Juana de Arco. Hoy en día, sin embargo, estos logros han sido eclipsados por su vida secreta como uno de los primeros asesinos en serie registrados y un perpetrador de cientos de horrendos asesinatos de niños. Pero, ¿hay algo más en esta historia que lo evidente? Existe una narrativa alternativa, una que afirma que de Rais en realidad era inocente y fue incriminado por las autoridades. Tenía propiedades y tierras que eran de interés para el duque de Bretaña y el obispo de Nantes. Su confesión fue obtenida bajo amenaza de tortura y se cree que era un hombre abiertamente gay a pesar de su matrimonio. Afrontémoslo, no sería el primer europeo no convencional que fue despojado de poder y riqueza por rivales celosos. Solo mire a los caballeros templarios y a Elizabeth Bathory. El cuento popular francés Barba Azul, publicado por primera vez a finales del siglo XVII, sobre un hombre que rutinariamente asesina a sus esposas, se cree que se basó libremente en la vida de Gilles de Rais. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval, suscríbete para seguir al día con el canal. ¡Salud!